Hola, vamos a ocuparnos ahora de el movimiento armónico simple. Estas siglas significan eso, movimiento armónico simple. ¿Cómo puedo obtener un movimiento armónico simple? Por ejemplo, si de un resorte colgamos una masa y la separamos un poco desde su posición de equilibrio, por ejemplo, la llevamos a una posición inferior y la soltamos, esta masa comenzará a oscilar entre este punto superior y este punto inferior, pasando por la posición de equilibrio. Este movimiento es un movimiento armónico simple, siempre y cuando el objeto siempre llegue a esta posición superior y siempre llegue a esta posición inferior. Pero, claro, nuestra propia experiencia nos dice que este movimiento no puede mantenerse eternamente. Poco a poco, irá disminuyendo la amplitud del movimiento hasta que al final la masa se detendrá y permanecerá en la posición de equilibrio. Entonces, el movimiento armónico simple es un movimiento para el cual en estas condiciones se cumple, pero para un tiempo determinado, que puede ser un tiempo breve, un poco más largo, pero no es un movimiento eterno. Esto no va a estar eternamente oscilando entre estas dos posiciones, porque hay disipación de calor, aumentará la temperatura del resorte, aumentará la temperatura del objeto, la del aire circundante. Es decir, hay una pérdida de energía, una transferencia de energía mecánica en forma de energía de calor que hará que este sistema se vaya disminuyendo el movimiento hasta que se detenga completamente. Bueno, aquí aparece una I. ¿Qué es esta I? A esta I se le llama elongación, que es la distancia medida desde la posición de equilibrio hasta donde se encuentra el objeto en un instante determinado. Por ejemplo, si en el instante t igual 0, el objeto pasa por la posición de equilibrio viajando hacia arriba, y en un instante t1, que le llamé un instante t1, que puede ser a los 2 segundos, se encuentra en este punto, esto es la elongación. Vamos a escribirlo aquí, que I es la elongación. Vale. Bien. Ahora, vemos que la elongación I puede aumentar hasta un cierto valor máximo. Y luego, desde la posición de equilibrio hacia abajo, también la posición I aumentará la elongación hasta un valor máximo, pero negativo, porque vamos a suponer que las elongaciones hacia arriba son positivas y las elongaciones hacia abajo serán negativas. Hacemos esa convención de signos. Ahora, la elongación aumenta hasta un cierto valor máximo y a ese valor se le llama amplitud. O sea que la A, vamos a escribirlo por aquí, esta A es la amplitud del movimiento. La amplitud es la máxima elongación tomada con su valor positivo. O sea que tenemos A y para abajo tendremos menos A. Aquí yo voy a hacer una gráfica donde pongo la elongación en función del tiempo, y por ejemplo lo que he puesto aquí es que cuando el tiempo vale 0, la elongación vale 0 porque el cuerpo se encuentra pasando por la posición de equilibrio, y cuando el tiempo vale t1, la elongación vale I porque el objeto se encuentra momentáneamente en este punto viajando hacia arriba. Bien, esto que vemos aquí es un artificio, es un invento que nos va a permitir comprender, darle una cierta forma en nuestra mente a las ecuaciones, a las funciones que definen la I en función del tiempo, o sea, cómo depende esta elongación en función del tiempo. Entonces, para eso vamos a imaginar que hay un vector cuyo módulo coincide con la amplitud del movimiento armónico simple, y vamos a imaginar que este vector va girando en sentido antihorario.
Estas flechitas indican que ese vector va girando en sentido antihorario, de forma tal que cuando el objeto describe una oscilación completa, por ejemplo, una oscilación completa sería esto: sale de la posición de equilibrio, llega a la parte superior, va hacia abajo, pasa por la posición de equilibrio, llega al punto inferior y ahora nuevamente llega a la posición de equilibrio viajando otra vez hacia arriba. Esto es una oscilación completa. Cuando el objeto pasa dos veces por el mismo punto viajando en el mismo sentido, ahí tenemos una oscilación completa. También podemos considerar una oscilación completa desde cualquier punto, por ejemplo desde aquí. Esto sería una oscilación completa. También esto sería una oscilación completa. Baja, sube y ahora va a empezar a bajar. Ahí se ha cumplido una oscilación completa. Algo importante, al tiempo de una oscilación completa le denominamos período. El período es el tiempo que demora en una oscilación completa. Bueno, entonces yo decía que este vector va a ir girando en sentido antihorario de forma que tenga el mismo período de giro que el período de oscilación del objeto. Es decir, mientras el objeto hace esto, este vector dio una vuelta completa y se situó nuevamente aquí. Es decir, que mientras esto está oscilando, este vector azul está girando en sentido antihorario. Y como ambos tienen el mismo periodo, este movimiento tiene el mismo periodo, si prolongo la punta de flecha sobre el eje Y, entonces me va a estar indicando cuánto vale la elongación en ese instante. En t igual 0, la elongación vale 0, porque el objeto se encuentra por aquí, en este caso viajando hacia arriba, para hacer este ejemplo. Cuando ha pasado este tiempo t1, bueno, el vector giratorio se encontrará ahí arriba y la punta de flecha, si la prolongo, me indicará el valor I, que es la elongación correspondiente a ese instante t1. De manera que este vector al girar ha girado un ángulo que le vamos a llamar alfa. En este triángulo rectángulo descubrimos que esto también es la elongación I, es decir, este segmento en color rojo coincide con la elongación I. Y como en un triángulo rectángulo, porque aquí hay un ángulo recto en esta esquinita, podemos aplicar las relaciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, etcétera, 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 etcétera. Entonces, si yo planteo seno del ángulo alfa, el seno del ángulo alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. Seno del ángulo alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. Si ahora despejo la I, que es la elongación, me queda que la I será la amplitud, que es un dato, la amplitud siempre será un dato, o una cosa que es constante, porque la amplitud no va a variar, por el seno del ángulo alfa. Ahora, yo estoy interesado en saber cómo cambia la elongación con el tiempo, porque yo el tiempo sí lo puedo medir con un cronómetro. Cuando suelto esto puedo medir el tiempo desde aquí abajo, o puedo empezar a medir el tiempo cuando pasa por la posición de equilibrio, o donde se me antoje realmente. Pero este ángulo no me interesa mucho, porque esto es un artificio, que yo estoy haciendo es un invento, algo imaginario. Entonces, vamos a tratar de encontrar la dependencia que hay de la elongación con el tiempo, que es lo que puedo medir. Resulta que la velocidad angular para este vector que gira con movimiento circular uniforme, la velocidad angular por definición es el ángulo recorrido dividido el tiempo en que el vector recorrió ese ángulo. Es decir, que la velocidad en definitiva es la rapidez con la cual cambia el ángulo que está recorriendo o barriendo este radiovector giratorio. Entonces podemos despejar el ángulo alfa y nos queda omega por t. Bueno, aquí hay algo muy importante. Este ángulo alfa lo vamos a medir siempre en radianes. Entonces, ojo con la calculadora, que tendremos que estar trabajando en radianes seguramente.
Omega es la velocidad angular y t es el tiempo. Por lo tanto, si yo sustituyo alfa por el ángulo omega por t, ahora sí tengo claramente cómo depende la elongación con el tiempo. La elongación es una función sinusoidal, porque aquí aparece la función seno, de manera que si yo le voy dando valores al tiempo, voy obteniendo los correspondientes valores de la elongación y el tiempo puede ser 2 segundos, 3 segundos, 10 segundos, lo que a mí se me antoje, y voy a obtener el correspondiente valor de I, y podré construir esta gráfica, que será una gráfica sinusoidal, será una sinusoide, la curva que yo voy a construir ahí, teniendo en cuenta diferentes instantes y las diferentes elongaciones que voy a ir obteniendo. Bueno, una cosa importante. Cuando un vector está girando, cuando un objeto está girando, tiene sentido hablar de la velocidad angular. Pero, ¿qué sentido le vamos a dar a esta omega en un movimiento que ocurre en una dimensión? Es decir, en una línea recta. Pues le vamos a cambiar el nombre. Cuando se trata del movimiento armónico simple, a esta misma omega le vamos a llamar frecuencia angular, o sea que esta omega es la frecuencia angular, la cual se va a medir en radianes por segundo, o lo que es lo mismo, segundo a la menos 1. Esa S está muy bonita, segundo a la menos 1. Bueno, visto esto, vamos a continuar. Bien, aquí lo que he dibujado yo es otra situación. En lugar de considerar el tiempo cero cuando el objeto pasa por la posición de equilibrio, vamos a suponer que pongo a andar el cronómetro, o sea, empieza en t igual 0 cuando ya hay un cierto valor de elongación. Ya hay una cierta, lo que vamos a llamarla aquí, I sub 0, hay una cierta elongación inicial. Y luego, en otro instante posterior, que le llamo t1, le he sacado una foto al objeto en su camino mientras va viajando hacia arriba. De manera que cuando el tiempo vale t1, la elongación, que siempre la medimos desde la posición de equilibrio, la elongación será toda esta. Bien, eso lo he puesto aquí en la grafiquita. Cuando el tiempo vale 0, la elongación sería I sub 0, sería esto que está aquí, o sea, perdón, I sub 0 sería esto que está aquí, y cuando el tiempo vale t1, el valor de la elongación es todo esto, todo este segmento verde medido desde 0. ¿Vale? Esta elongación coincide con toda esta en t1. Y volviendo a nuestro círculo, la elongación estará dada por este segmento en color verde. Bien, el ángulo que forma este vector giratorio imaginario con el eje horizontal, cuando tomamos el tiempo t igual 0, se llama constante de fase, o también se llama fase inicial. La fase inicial es un ángulo que llamamos en este caso φ y se mide en radianes. Y el ángulo alfa, tal como vimos antes, es el ángulo medido a partir del instante t igual 0 y hasta el instante t1, que es el que estamos considerando aquí. De manera que, volviendo a nuestro triángulo, si nosotros planteamos seno de alfa más φ, seno de todo este ángulo es la elongación dividido la amplitud. Y si despejamos la elongación, nos va a quedar A por seno de, en lugar de poner alfa, ponemos omega por t, porque ya sabemos que alfa era omega por t, más la constante de fase. Y esta es la ecuación, la función general que va a describir cómo cambia la elongación en función del tiempo para un movimiento vertical. Bueno, a la fase inicial también se le suele llamar constante de fase. Y normalmente la podemos determinar leyendo las condiciones iniciales
en la letra del problema. Bien, vamos a ver ahora las funciones que describen la velocidad y la aceleración en este movimiento. Como ya conocemos la función que describe la elongación, podemos calcular la velocidad a partir de la definición de la velocidad, que es la derivada de la elongación con respecto al tiempo. Entonces, la derivada de esta función me da este resultado, porque la derivada del seno es coseno, y luego tenemos que multiplicar por omega, porque tenemos que hacer la derivada de omega por t, y eso es la reglita de la cadena. Cuando aprendemos a derivar, aprendemos la regla de la cadena o la regla de la función de función. Si no sabemos derivar, no tengo más remedio que aprenderme esto de memoria, esta parte. Es decir, si la amplitud está en seno, pues la velocidad estará en coseno. La elongación tiene la amplitud y la velocidad tiene la amplitud también, pero aparece multiplicada por la frecuencia angular. Bien, entonces aquí he puesto en limpio la función de la velocidad. Bueno, otra cosa, ¿cómo puedo obtener la aceleración? Para obtener la aceleración, derivo ahora la velocidad con respecto al tiempo. Entonces me queda a por omega, o sea, la constante, la derivada del coseno de un ángulo, porque omega t más phi es un ángulo, la derivada del coseno es menos seno del ángulo, y otra vez por la regla de la cadena por omega. De manera que puedo poner menos, este menos lo pongo delante, menos a, omega por omega me queda omega al cuadrado, menos a por omega al cuadrado por el seno de omega t más phi. Y entonces tengo la función de la aceleración. Bueno, esta función yo la puedo reordenar, porque el orden de los factores no altera el producto, y voy a poner omega al cuadrado aquí delante, y la a la voy a pasar al lugar donde estaba omega. ¿Para qué? Para descubrir que esto que yo tengo aquí, a por seno de omega t, no es otra cosa que la elongación. Entonces puedo escribir que la elongación es igual a menos la frecuencia angular al cuadrado por la función elongación. Por la función elongación. Es muy importante reconocer esto. Bien, ahora vamos a avanzar un poquito más. Así como nosotros hemos estado estudiando el movimiento vertical, digamos, en el eje Y, también podemos notar lo siguiente. El vector, a medida que va girando, la punta de flecha va indicándonos un punto y ese puntito va girando sobre la curva, sobre la trayectoria, que es esta circunferencia. Si nosotros vamos proyectando el punto sobre este diámetro vertical, digamos, por decirlo de alguna forma, si vamos proyectando este punto en todo momento, vemos que la proyección describe un movimiento armónico simple, lo mismo que la masa que estaba atada al resorte. Y también si proyectamos estos puntos en el eje X, en todo momento, ¿no? Voy proyectando, también vamos a tener un movimiento armónico simple en el eje X. Entonces voy a estudiar cómo depende la elongación, en este caso X, para la proyección en el eje X. O lo que podría ser, en lugar de estar estudiando un cuerpo unido a un resorte vertical, podría estar estudiando un cuerpo, por ejemplo, un cuerpo que esté unido a un resorte horizontalmente y que se mueva en este sentido, o sea, que describa un movimiento armónico simple horizontal. Bien, es muy sencillo. Como nosotros podemos plantear la relación coseno, la relación trigonométrica coseno de omega t más phi será x sobre a, y de ahí ya tengo, despejando, la función elongación.
Bien, luego puedo tener la velocidad y luego la aceleración, todo como lo hemos hecho antes. Bueno, y así tendríamos la función elongación, velocidad y aceleración para un movimiento armónico simple horizontal. Bien, otra cosa muy importante, como ya sabemos de antes, la aceleración será una función que será igual a menos una constante, que es la frecuencia angular al cuadrado, por la función elongación. Esto nos va a servir para estudiar un poquito la dinámica de este movimiento. Supongamos que en determinado momento el resorte se encuentra estirado desde la posición de equilibrio, toda esta elongación. No importa para nada si la masa está moviéndose hacia la derecha o hacia la izquierda, sino que lo único que me importa es que la elongación es esta distancia. En estas condiciones, por estar el resorte estirado, la fuerza elástica apunta en sentido contrario a la elongación. Y si el resorte estuviera comprimido, la elongación apuntaría hacia acá y la fuerza elástica apuntaría en sentido contrario. Eso fue lo que estableció Hooke cuando estudió este movimiento, estableciendo lo que se conoce con el nombre de ley de Hooke. Bueno, horrible, vamos a hacerlo bien. Robert Hooke. Vale, con doble O. Lo que estableció Hooke es que la fuerza elástica es directamente proporcional, pero de sentido contrario, a la elongación. El sentido contrario lo indicamos con este signo de menos que aparece aquí. Estos dos vectores, fuerza elástica y la elongación, siempre tienen sentidos contrarios. Bueno, si nosotros consideramos que esta es la fuerza neta o resultante que actúa sobre esta masa, porque tenemos el peso y la normal cuya suma nos da 0, también vamos a considerar que no hay rozamiento con el suelo, entonces esta será la fuerza neta. La fuerza neta será igual al producto de masa por aceleración. Entonces de aquí nosotros podemos poner lo siguiente: menos k por x será igual a m por, y como la aceleración viene dada por esta función, menos omega cuadrado por x, podemos simplificar la función x a ambos lados del signo de igual, también los signos de menos, podemos simplificarlos, y nos queda que k es igual a la masa por omega al cuadrado. Y de ahí podemos despejar omega al cuadrado y obtener omega. Entonces, la frecuencia angular omega, si nosotros conocemos la constante elástica del resorte, K es la constante elástica del resorte, y el valor de la masa que está oscilando, podemos obtener la pulsación angular u omega. Bien, vamos a hacer ciertas consideraciones. Por un lado tenemos que omega, o frecuencia angular, es la raíz cuadrada de K sobre M. Pero también omega, como al fin de cuentas es la misma velocidad angular que teníamos en el vector giratorio, nosotros vimos que en el movimiento circular la omega, la velocidad angular, se calcula como 2pi sobre período. O también omega es 2pi por frecuencia. Entonces, la frecuencia angular en el movimiento armónico simple podemos calcularla de esta forma si tenemos esta información, o también podemos calcularla así si tenemos el período, o si tenemos la frecuencia de oscilación, también podemos calcularla así. Cuidado con los términos. Omega es la frecuencia angular, pero esta frecuencia f simplemente se le llama frecuencia a secas, la frecuencia, y se mide en hertz. Bien, antes habíamos dicho que el período es el tiempo correspondiente a una oscilación completa. Por ejemplo, consideremos un movimiento armónico simple horizontal que discurre entre esta posición A y esta posición B. ¿Vale? Tenemos este movimiento.
Bueno, el periodo es el tiempo de una oscilación completa. Ahí. O por ejemplo, desde aquí. Ahora. Ahí tenemos una oscilación completa. Entonces se ha cumplido un intervalo de tiempo de un periodo. ¿Pero qué es la frecuencia? Pues la frecuencia es muy sencillo. Es la cantidad de oscilaciones que tengo por segundo. Entonces, como el periodo es el tiempo de una oscilación y la frecuencia es la cantidad de oscilaciones completas que yo tengo por segundo, hay una relación entre ambos. Esto nunca está muy bien explicado en los libros. Vamos a explicarlo. El, una oscilación ocurre en un tiempo que corresponde a un periodo. Vale, en un segundo, ¿cuántas oscilaciones tengo? Tengo F oscilaciones, porque la frecuencia es la cantidad de oscilaciones por segundo. Entonces, si por ejemplo yo tratara esto como una regla de 3, yo podría decir que F sería 1 por 1 dividido T. Entonces la frecuencia sería 1 por 1 dividido T. Y de aquí sale eso que siempre nos ponen en la pizarra y no entendemos por qué, que la frecuencia es 1 sobre el periodo. Es decir, la frecuencia es el inverso del periodo, porque el periodo está aquí abajo. La frecuencia es el inverso del periodo. Siempre que tenemos un 1 dividido algo, esto es el inverso de lo que tenemos de este lado. Y por otro lado, si despejamos el periodo, es 1 sobre la frecuencia. Acordándonos que la frecuencia se mide en hertz y el periodo en segundos. Bien, otra cosa. No pensemos que siempre, por ejemplo, el movimiento vertical viene dada por una función de este tipo. Por ejemplo, 4, que sería la amplitud, por seno de 10t más pi sobre 4, por ejemplo. Esto podría estar en metros. Vamos a ver, ¿qué sería el 4? El 4 sería la amplitud. Este 10 que representa la frecuencia angular. ¿Y este pi sobre 4 qué es? Es el ángulo de la constante de fase, phi. A lo que voy es que también nos pueden escribir una i en función del tiempo de esta forma, por coseno de 10t más pi sobre 4, más, por ejemplo, pi sobre 2, por ejemplo. Estas dos funciones son idénticas. Porque una función seno yo la puedo expresar como función coseno y viceversa. Una función coseno la puedo expresar como una función seno. Vamos a ver un poquito eso. Vamos a ver. Vamos a suponer que voy a representar aquí un ángulo que le puedo llamar θ, y aquí voy a representar, vamos a hacerlo con un colorcito. Vamos a hacerlo con un color, por ejemplo, rojo. Voy a representar la función seno de θ. Entonces, para eso voy a marcar ciertos ángulos que son claves. Vamos a marcar ciertos ángulos claves. Por ejemplo, aquí podría ser pi partido 2, aquí sería pi, aquí sería 3pi sobre 2 y aquí 2pi. El ángulo en radianes, es decir, pi sobre 2 sería un ángulo de 90 grados, pi es un ángulo de 180, 1, 2, 3 pi sobre 2 sería 270 y 2pi sería un ángulo de 370 grados. Bien, la función seno es muy sencilla. Es una función que varía entre 1 y menos 1. Cuando el ángulo vale 0, el seno es 0. Cuando vale 90 grados, vale 1, luego vale 0. Es una función periódica que tiene esta formita aproximadamente. Vale. Bien, eso es una función sinusoidal y esta curva es una sinusoide. Ahora, si vamos a representar, por ejemplo, con color azul, la función coseno del ángulo θ, resulta que cuando el ángulo vale 0, el coseno vale 1.
y cuando el ángulo vale 90, el coseno vale 0, y luego, como es una función periódica, ya sabemos nosotros cómo sigue la historia. Entonces, la función coseno sería así. La función coseno sería así. Entonces, si yo le llamo, por ejemplo, le llamo i a la función seno del ángulo, vemos lo siguiente, que si a esta función coseno, la voy a prolongar un poquito para aquí atrás así, ¿no? Si a esta función coseno yo la desplazo, la corro hacia la derecha un ángulo de pi sobre 2, si la adelanto un ángulo de pi sobre 2, coincide con la curva roja. Se superpone la curva azul, que es el coseno, con la curva roja, que es el seno. Entonces yo puedo decir que i es igual al coseno de tita más pi sobre 2. De manera que la función i la puedo escribir tanto como seno o como coseno. Da igual. Por ejemplo, si el ángulo fuera 0, seno de 0 es 0. Si el ángulo fuera 0, lo pongo aquí, me queda coseno de pi sobre 2, que es coseno de 90 grados. Pues el coseno de 90 grados es 0. Coseno de pi sobre 2, o sea, coseno de 90 grados, efectivamente es 0. Y puedo continuar con el razonamiento. Esto es porque yo puedo tener las ecuaciones del movimiento armónico simple expresadas tanto como función seno o como función coseno. Bueno, creo que con todos estos elementos, que son muy importantes, se pueden resolver cualquier tipo de problema que nos puedan plantear de movimiento armónico simple. Por favor, háganme llegar cualquier tipo de duda que puedan tener, que yo gustosamente se las voy a responder. Bueno, hasta el próximo vídeo. Por favor, no se olviden de darle like, de suscribirse, de compartirlo con los compañeros. Así de esta forma hacemos que el canal vaya creciendo y eso es también un aliciente para mí, para que yo pueda seguir siguiendo estos vídeos que creo que les aporta muchísimo. Gracias.